Hola amigos, soy Oscar Galego de BikeSpot y del blog de Santa Cruz, y en este screencast lo que os voy a mostrar es cómo se realiza un roadbook digital. A grosso modo, un roadbook digital es un archivo de track enriquecido, es decir, que puede llevar dentro de su estructura tanto archivos de puntos de roadbook como fotos, como croquis, vídeos e incluso audio asociados, ¿de acuerdo? Evidentemente esta última opción de audios asociados está recomendada única y exclusivamente para dispositivos con altavoz externa, ¿vale? En este caso serían dispositivos TUNAV, y los que son compatibles ahora mismo son tanto el TUNAV Anima como el TUNAV Anima Plus o el TUNAV Aventura, ¿de acuerdo? Básicamente, para poder crear un roadbook vamos a necesitar mínimo tres cosas, ¿de acuerdo? La primera sería tener un track sobre el que vamos a trabajar, que podría ser principalmente un archivo que nos descarguemos de Wikiloc, que podemos editar o que podemos utilizar para crear nosotros una ruta nueva, o un track creado por nosotros desde cero, ¿vale? Después necesitaríamos, si vamos a utilizar archivos de audio, evidentemente debemos de tener una fuente de archivos de audio. Puede ser una fuente que creemos nosotros o bien una fuente que nos podamos descargar de internet. Yo os voy a enseñar a cómo descargarlos desde una página web que funciona francamente bien, ¿vale? Y después lo tercero que necesitaríamos serían los archivos de imágenes o croquis que necesitaremos para asociar a los puntos de roadbook. Pero bueno, vamos a empezar. Bien, una de las opciones más estandarizadas ahora mismo y que prácticamente todo el mundo utiliza es descargarse tracks de Wikiloc, ¿vale? Como tengo lectores y clientes que se han comprado un dispositivo TUNAV y tienen dudas a la hora de descargarse los tracks de Wikiloc y cómo instalarlos en el dispositivo, pues vamos a aprovechar para hacer ya este tutorial directamente desde un archivo de Wikiloc, ¿vale? Entonces lo que necesitamos es hacer clic aquí en la ruta, en el buscador, en el campo de buscador, y lo que tenemos que hacer pues es buscar la ruta. En este caso yo voy a utilizar la ruta de Fene. Hacemos clic en buscar, y yo en este caso voy a utilizar esta, ¿vale? Que es la última actualización, ¿vale? Que es la tercera ruta BTT Sendeiros de Fene del año 2014. Entonces accedemos aquí y aquí lo que podemos ver es una previsualización de la ruta, ¿vale? Podemos hacer zoom, podemos desplazarnos por el mapa. En este caso el track sería este de color naranja, ¿de acuerdo? Y aquí en la parte inferior derecha pues tenemos el perfil del recorrido, ¿de acuerdo? Según vayamos desplazándonos por el perfil, nos va a desplazar la fecha que veis ahí en el mapa, se va a ir desplazando poco a poco, ¿vale? Para indicarnos en qué posición está, estamos sobre la gráfica, ¿de acuerdo? Entonces, para dispositivos TUNAV lo que tenemos que hacer es coger la opción esta de descargar y vamos a utilizar siempre el formato universal GPX, ¿de acuerdo? Tanto el Comp GPS Land como el TUNAV entienden perfectamente este formato, ¿de acuerdo? Entonces siempre vamos a utilizarlo y siempre con la opción de track original, es decir, dejarlo con el número exacto de puntos que se ha grabado. Es decir, en este caso, por ejemplo, sé que se ha grabado con un Garmin, un dispositivo Garmin. En este caso pues vamos a dejar los tracks, o sea, los puntos reales, ¿vale? Tenemos otras dos opciones, que sería el track simplificado, o sea, reducido a 500 puntos, que lo que nos va a hacer, evidentemente, si tenemos un track de 2123 y otro de 500, el de 500 va a tener mucha menos información y por lo tanto menos precisión, ¿de acuerdo? Entonces siempre utilizar esta opción. Hacemos clic en descargar y nos lo pasa directamente para nuestro equipo, ¿de acuerdo? Entonces con Wikiloc ya hemos acabado. Bien, ahora que ya tenemos nuestro track descargado al ordenador, ahora lo que necesitamos pues es un archivo de audio, ¿vale? Ya os digo, archivo de audio única y exclusivamente que tengáis un TUNAV Anima, un TUNAV Anima Plus o un TUNAV Aventura, ¿de acuerdo? Que son los únicos que tienen altavoz externo y que permiten reproducir los archivos, ¿de acuerdo? Bien. Entonces tenemos varias opciones. Una sería que nosotros mismos grabásemos con voz pues las maniobras a realizar, ¿de acuerdo? Otra sería tener una base de datos como las que hay por internet, que hay gente que utiliza pues los archivos de audio, por ejemplo, de mapas ruteables, es decir, por ejemplo los TomTom, ¿vale? O los mapas de Garmin, traen unos archivos de voces asociados. Bien, podéis utilizar ese, o la mejor opción, por lo menos para mí, es utilizar esta página web, ¿vale? Que se llama www.frontextospeech.com, ¿de acuerdo? Que aquí básicamente lo que hacéis es introducir un texto en esta caja de aquí, ¿de acuerdo? En este caso voy a introducir este texto, que es subida de 1,5 kilómetros al 5%, y lo que os va a hacer es convertir este texto en un archivo de audio. Evidentemente tiene una limitación, es gratuito, ¿no? ¿Vale? Pero tiene una limitación que no podemos escoger el archivo, o sea, el formato del archivo que nos va a generar. En este caso, por defecto, siempre genera un archivo MP3, ¿vale?
nosotros para los Roadbook necesitamos archivos WAV, es decir, una vez que tengáis todos los archivos de audio generados en MP3, deberéis utilizar pues, cualquier aplicación de postproducción de audio, por ejemplo, de edición de audio, o bien un conversor, ¿vale? Tenéis muchas opciones por internet gratuitas. Yo, por ejemplo, para Mac utilizo el Audacity, ¿vale? Y en este caso lo que tenemos que hacer es esto: introducimos el texto, escogemos un idioma. El idioma es fundamental, evidentemente, porque si ponéis inglés os van a salir las indicaciones en inglés. Escogemos español, ¿vale? Tenemos dos opciones, que es la voz de María o voz de Rosa. Yo por defecto siempre dejo la de María, ¿vale? Es bastante más clara en la pronunciación, ¿vale? Y después tenemos la opción de escoger la velocidad. Podemos hacerlo lento, medio, rápido o muy rápido. Por defecto siempre dejar siempre medium, ¿vale? Es el archivo que se genera con mayor naturalidad, ¿de acuerdo? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es crear audio. Tarda unos segundos en generarnos el fichero, ¿vale? Ya lo tenemos creado, entonces aquí arriba tenemos una barra de reproducción donde podremos darle a este botón que es el play y podemos escuchar la indicación, ¿vale? Escuchar. Subida de 1,5 kilómetros al 5%. Vuelvo a reproducir. Subida de 1,5 kilómetros al 5%. Como veis se obtienen unas indicaciones bastante buenas, ¿vale? De acuerdo, porque tened en cuenta que podemos personalizarlo, ¿vale? No es simplemente gira a la izquierda o gira a la derecha, ¿vale? Fijaros otra vez. Subida de 1,5 kilómetros al 5%. Esto es lo que escucharemos a través del altavoz de nuestro dispositivo, ¿vale? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es descargarlo. En este caso, hacemos clic en el botón derecho, estoy trabajando con Mac, ¿vale? Y descargar archivo enlazado. Me lo copiaría a mi carpeta que tengo por defecto de descargas. Vosotros podéis tener una carpeta en el escritorio o lo que sea, ¿vale? Donde os generará esos archivos. Como ya tenemos todo el material necesario, a excepción de las imágenes, que en este caso yo ya las tengo en la carpeta donde voy a empezar a trabajar con el CompG PSLand, pero os voy a poner abajo en la descripción del vídeo, vais a tener unos links a mi Dropbox, ¿vale? Donde podréis tener acceso a estos archivos que utilizo yo para mis roadbooks, ¿vale? No obstante, tenéis por internet una cantidad ingente de base de datos de archivos que se utilizan para realizar pues marcaciones de pruebas de mountain bike, de orientación, etcétera, etcétera, ¿vale? Yo básicamente trabajo con archivos PNG porque estos archivos tienen la peculiaridad de que me permiten trabajar con una capa de transparencia. Con una capa de transparencia lo que vamos a conseguir siempre es tener una mejor visión dentro del terminal, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo copiado tanto el track como los archivos de imágenes, en este caso los croquis, como los archivos de audio los tengo copiados todos en una carpeta. Es mucho más fácil encontrar todo, ¿de acuerdo? Hacemos doble clic y aquí tengo mi carpeta, ¿vale? En esta tengo pues los archivos básicos. Recordad que los tenéis que tener en formato WAV, ¿vale? El MP3 que os descargáis de la página web no nos vale, ¿de acuerdo? Entonces utilizar un editor, cualquier editor de audio para hacer la conversión, ¿de acuerdo? O mismo podéis hacer una conversión por lotes. En este caso yo tengo estas, que son las más básicas, ¿de acuerdo? Escuchar. Girar a la derecha. Girar a la izquierda. Inicio de subida. Seguir recto. Subida de 1,5 kilómetros al 5%. Como veis, con estos archivos de audio pues es bastante fácil crear un roadbook donde es prácticamente imposible perderse, ¿de acuerdo? En este caso también tengo mis archivos PNG que ya os he dicho que trabajan con transparencia, ¿vale? Que serían estos iconos, ¿vale? Pero podéis utilizar cualquier otro, ¿de acuerdo? Yo en principio utilizo estos porque me son muy fáciles de echar un vistazo a la pantalla del terminal y saber a qué está asociado realmente, ¿vale? El punto de roadbook. Entonces entre un buen croquis, ¿de acuerdo? Y un buen archivo de audio, es que es imposible perderse, ¿de acuerdo? Entonces bueno, pues ya tenemos todo aquí listo y lo que vamos a hacer es ya empezar a trabajar con el CompG PSLand. Ya tenemos el CompG PSLand abierto, ¿vale? Damos un archivo de visualización general, ¿vale? Y lo primero que tenemos que hacer pues es importar nuestro track, que es el track que hemos descargado antes de Wikiloc. Entonces para ello vamos a la opción de track, abrir track, nos va a salir un explorador. Yo tengo la carpeta en el escritorio, hago clic y os recordáis que habíamos bajado el fichero en formato GPX, ¿de acuerdo? Hacemos clic ahí y le damos a abrir. Automáticamente nuestro track se ha abierto aquí, lo vemos en pequeñito, pero para ampliarlo y saber exactamente la zona del mapa en la que nos movemos, hacemos clic sobre el nombre del track y hacemos la opción zoom aquí, ¿de acuerdo?
Entonces aquí vemos, bueno, en este caso el track, ¿qué pasa? Apenas se diferencia de lo que es la capa de fondo, es decir, del mapa, ¿vale? Porque los colores empleados tanto para el mapa como para el track son muy parecidos. Voy a hacer un poquito de zoom y fijaros cuando cambie para ortofoto cómo se va a ver, ¿de acuerdo? Ahí lo veis, este es el track que nos hemos descargado, ¿de acuerdo? Como veis con los mapas raster, o sea, no con la ortofoto, con el mapa raster escala 1.25.000, apenas tenemos una visualización óptima. Fijaros, voy a alejar y ya se confunde con el fondo, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser cambiarle el color. Cambiar el color y cambiar el archivo, ¿de acuerdo? Os había dicho que trabajábamos con GPX, lo que vamos a hacer ahora mismo es convertirlo al formato TRK. El formato TRK es el formato estándar de CompGPS, ¿vale? Es el que debéis utilizar habitualmente. Aunque no obstante, cuando vayamos a pasar el roadbook al dispositivo siempre hay que pasarlo a formato binario, es decir, en vez de la extensión ser TRK va a ser formato binario, es decir, BTRK, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser el track. Vamos a expandir aquí un poco para poder abrirlo todo, ¿vale? Perfecto. Y lo que vamos a hacer es, si queremos cambiar solo el color, lo primero que haríamos es archivo y propiedades del track. Nos vamos aquí y aquí vemos el color que está representado. Para cambiar el color simplemente tenemos que dar clic en editar, cambiamos el color por uno que se vea mejor, le damos a aceptar. Si os fijáis ha cambiado a rojo, ¿vale? Yo normalmente suelo poner siempre este color magenta, ¿vale? ¿De acuerdo? Le damos a aceptar y vamos a cambiarle el espesor. Normalmente con 7 se ve bastante bien. Ven, ya veis que ahora se ve por lo menos con bastante claridad, ¿de acuerdo? Bien, lo primero que tenemos que hacer, vamos a hacer clic con el botón derecho encima del track y lo que vamos a hacer es archivo y guardar track como, ¿vale? Lo que vamos a hacer al hacer guardar track como, lo que vamos a hacer es cambiarle la extensión del GPX que tenemos ahora mismo, que es el que nos hemos descargado de internet, lo vamos a pasar a formato TRK, ¿de acuerdo? Siempre importante, de todos los roadbooks tenéis que guardar dos versiones. La versión en binarios, que sería la BTRK, que será la que vamos a enviar a nuestro dispositivo, ¿de acuerdo? Y la versión TRK, o sea, formato no binario. ¿Por qué? El formato binario, la limitación que tiene es que no es editable, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos un roadbook y dentro de una temporada queremos volver a editarlo, el formato BTRK no es editable, ¿de acuerdo? Entonces, siempre dos copias. Formato TRK, que es totalmente editable y podemos pues mover o añadir o quitar puntos de roadbook, y tener el formato BTRK, que es el que vamos a tener en nuestro dispositivo, ¿de acuerdo? Entonces en este caso nosotros, como vamos a trabajar y editar, lo que vamos a hacer es escoger el formato TRK. Le llamamos, pues podemos cambiarle el nombre, ¿de acuerdo? La ubicación, en este caso yo la voy a guardar aquí dentro de la carpeta roadbook test, perdón, y le damos clic a guardar. A partir de ahora todas las modificaciones que hagamos en el track serán perfectamente compatibles con el formato TRK. Antes, si os habéis fijado cuando estaba con el GPX, pues cuando hacía cualquier tipo de modificación, tanto del color como de la anchura, me podía que algunos, o sea, me salía una ventanita advirtiendo que los archivos GPX que pueden no memorizar lo que son las opciones de color o de ancho, ¿vale? En este caso tenemos el formato TRK, que es totalmente compatible y es el formato recomendado para trabajar con dispositivos TUNAP, ¿de acuerdo? Bien, entonces ya hemos modificado el ancho y el color. Una cosa, antes de que se me olvide, este ancho y este color, una vez que lo enviamos al dispositivo, evidentemente no se respeta. Es decir, si tenéis un color, por ejemplo, en negro o en rojo, en las opciones de configuración de vuestro TUNAP, siempre os va a salir el track en ese color, ¿vale? Independientemente del color que vosotros hayáis configurado aquí, en el GPS se va a poner en el color, en el ancho, incluso en el resaltado de línea doble que tengáis configurado, ¿de acuerdo? Entonces ahora lo que hacemos es, tenemos el track ya listo, y lo primero que debemos de hacer siempre es hacer esta opción. Clic en el botón derecho, nos vamos a la opción de herramientas y utilizamos la opción de asignar tiempo y velocidad. Esto porque es súper importante. Es muy importante porque vamos a ver, hay mucha gente que sube los tracks a Wikiloc, por ejemplo, y falsea los datos. Es decir, datos de velocidad, por ejemplo, ¿para qué? Pues para presumir delante de los colegas de que lo ha hecho en menos tiempo, ¿de acuerdo? O incluso hay gente que no ha realizado el recorrido, ¿vale? Lo ha trazado directamente sobre un mapa, pero que no lo ha realizado. Entonces, claro, esos archivos no tienen información ni de tiempo ni de velocidad. Si no tiene información de tiempo y de velocidad, puede darnos problemas
sobre todo a la hora de simular la reproducción en el dispositivo TuneUp, porque no nos va a funcionar, ¿de acuerdo? Entonces lo que debemos de hacer siempre es asignarle una velocidad, más o menos una velocidad que nosotros sepamos que vamos a poder llevar cómodamente, ¿vale? En este caso vamos a poner 10 km por hora, ¿de acuerdo? Y ya tenemos nuestro track reparado. Esto lo que se serviría también es, por ejemplo, para dispositivos Garmin, por ejemplo de la gama Edge también. Hay mucha gente que le da error al enviarlo al dispositivo. Simplemente pues con el software con PGPS Land podéis reparar esos archivos. Básicamente están corruptos porque no tienen información de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces ahora que ya tenemos asignado tiempo y velocidad, otra opción bastante interesante sería la de corregir lo que es el archivo de altitud, ¿vale? En este caso aquí podéis ver que es una ruta de 50,25 kilómetros y con un ascenso de 1387 metros, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer ahora es clic en el botón derecho, herramientas, como veis es una opción bastante potente esta de herramientas del COMP GPS Land, ¿vale? Y calcular la altitud del suelo para cada punto. Esto lo que nos va a generar es, o sea, si tenemos errores de altitud los va a corregir automáticamente con un archivo CDEN que tengamos. Un archivo CDEN es un archivo de alturas, ¿de acuerdo? Entonces hacemos clic en calcular la altitud del suelo. Me indica que efectivamente que no tengo ningún archivo CDEN abierto, por lo que no puede evidentemente corregirlo. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser abrir un archivo CDEN, ¿de acuerdo? Vamos a la opción aquí de archivos de COMP GPS Land. Me voy a mapa y me voy a abrir un archivo CDEN, ¿vale? Yo en este caso tengo uno de Galicia, tendría el de Iberia que es el de España, ¿vale? Tengo dos archivos, pero tengo uno de Galicia, no, aquí no lo tengo en el GPS, ¿vale? Pues cojo este, hago doble clic y ahora sí que puedo ya acceder a la opción de corregirlo, ¿vale? Me voy a herramientas y calcular la altitud. Fijaros, como de 1387 creo que era, ha pasado a 1287, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces ya lo tenemos todo perfectamente configurado. Entonces lo que vamos a empezar ahora es a trabajar ya directamente con la edición de un roadbook. Bien, entonces vamos a empezar ya a trabajar con el roadbook propiamente dicho, ¿vale? En esta parte inferior de la ventana del COMP GPS Land lo que tengo es la ventana de gráficas, ¿vale? La ventana de gráficas, como podéis comprobar, podemos hacerla más grande o más pequeña, ¿vale? Como sea más cómodo. Lo que vemos es el perfil de toda la ruta, ¿de acuerdo? Yo después tengo habilitada aquí la opción de el listado de puntos. El listado de puntos sobre todo lo utilizo mucho cuando no sé en qué punto, o sea, si hay varias, si el track, por ejemplo, como en este caso, tiene el inicio y la finalización en un mismo punto, puede haber en zonas del track que se superpongan y no sabemos si tenemos que tirar hacia un lado o hacia el otro, ¿vale? Entonces se resuelve perfectamente con el gráfico, o sea, con el listado de puntos que nos va a indicar en todo momento hacia qué punto tenemos que dirigirnos, es decir, hacia la derecha, hacia la izquierda, si es en forma de 8, pues hacia qué dirección tenemos que tirar, ¿de acuerdo? Y después tengo aquí activada lo que es la opción de puntos de roadbook, ¿vale? ¿Cómo se activan estas diferentes ventanas? Bien, la ventana de gráficas simplemente tendréis que pinchar encima del track, hacer clic con el botón derecho y escoger la opción de ventana de gráficas y os aparecería ahí, ¿vale? La opción de listado de puntos es exactamente igual. Escogeremos esta opción de listado de puntos, ¿de acuerdo? Y la opción de puntos de roadbook nos aparecerá cuando vayamos a incluir un punto de roadbook. Antes no nos aparecerá, ¿vale? Entonces empezamos ya desde el principio. Yo, evidentemente, para este tutorial pues no voy a hacer todo el roadbook porque me llevaría bastante tiempo, ¿de acuerdo? Voy a hacer 3 o 4 puntos para que tengáis una referencia de cómo se crean, ¿vale? Os enseñaré cómo marcar las maniobras, por ejemplo, al inicio a la finalización de una subida, por ejemplo, marcar el desnivel de esa subida con el porcentaje, ¿de acuerdo? Que es bastante práctico, tanto con la distancia como el porcentaje de desnivel, ¿de acuerdo? Entonces empezaríamos el punto de inicio, que sería este que tengo aquí marcado, nos aparecerá aquí resaltado, ¿veis? Este círculo de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, sabemos que vamos a salir de aquí, pero en este caso, por ejemplo, es lo que os comentaba antes, se me superponen tanto la ida como la vuelta. En este caso, pues a lo mejor podríamos tener algún problema porque no sabríamos si al llegar aquí, si tendremos que tirar hacia aquí, hacia la derecha o tirar hacia la izquierda. ¿Cómo sabemos hacia qué punto hay que tirar? Es muy sencillo, ¿de acuerdo? Vale, por ejemplo, mediante el listado de puntos. Nos vamos al listado de puntos, nos ponemos en el primer punto, ¿de acuerdo? Y nos vamos desplazando. Pasamos para el siguiente. ¿Veis cómo se va moviendo en la página de arriba? Fijaros. Este punto blanco de aquí, este punto blanco de aquí,
es en el punto en el que estamos colocados ahora mismo, ¿vale? Entonces si nos seguimos desplazando, fijaros que tira hacia la derecha, ¿vale? Pues este sería un buen punto para poner un punto de roadbook, ¿de acuerdo? Es decir, llegar ahí y girar a la derecha. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil. Clic en el botón derecho, escoger la opción de nuevo y escogemos crear punto de roadbook. Automáticamente eso se abrirá aquí abajo. Este es un bug bastante corriente en el Compe GPS Land, es decir, que no nos respeta la altura que tenemos aquí puesta del ancho de la ventana, ¿vale? La versión Mac, desde luego, ocurre desde hace bastantes versiones. En el Windows no sé si está reparado o no, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer aquí, en este punto, lo acabamos de marcar, es este de aquí. Este lo voy a eliminar, que es un punto que creé antes, ¿vale? Entonces tenemos que hacer eliminar waypoint, ¿vale? Lo eliminamos y este sería el primer punto, ¿veis? Lo acabo de hacer clic aquí y se me resalta aquí en color verde, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que me interesa pues es poner una indicación de que tengo que girar a la derecha. ¿Cómo lo hago? Vale, sencillo. Tenemos una opción, es hacer doble clic aquí y escoger, por ejemplo, el icono que es en forma de derecha, ¿de acuerdo? De girar a la derecha sería este. Lo escojo y ya lo tengo ya activado. ¿Te das cuenta? Automáticamente lo hemos escogido y se nos ha cambiado aquí, ¿de acuerdo? Este sería el icono. Después lo que nos interesa a nosotros es el croquis. El croquis es el archivo de imagen o gráfico que tenemos nosotros personalizado y es el que nos va a aparecer en la pantalla del GPS, ¿de acuerdo? Entonces para añadirlo hacemos doble clic y se nos abre automáticamente la carpeta, donde tenemos nuestros ficheros tanto de audio como de imágenes, ¿de acuerdo? Incluso el track. Entonces lo que voy a hacer aquí pues es poner el icono de giro a la derecha. Le doy aquí y ahora podemos poner una descripción de textos. Sobre todo, normalmente yo lo pongo es una descripción corta, ¿vale? Sobre todo porque si hay muchos caracteres, pues evidentemente el ancho por defecto que trae el campo de información de siguiente, que aparece en la parte superior derecha del TuneUp Anima Plus, por ejemplo, es muy poquito, ¿vale? Entonces cuantos menos caracteres, más fácil de comprender y más cómodo, ¿vale? Entonces en este caso pondría girar a la derecha. Listo. Ya tenemos nuestro primer punto de roadbook, ¿vale? Entonces básicamente esto es lo que nos serviría para marcar todos los puntos, ¿vale? Tanto indicaciones a la izquierda, indicaciones a la derecha, ¿de acuerdo? Entonces, como esto es bastante sencillo, lo que os voy a enseñar es cómo analizar, por ejemplo, una subida, que eso sí que es muy interesante, ¿de acuerdo? Entonces para ello lo que vamos a hacer es, me voy otra vez a la gráfica de altitud, ¿vale? Y me interesaría, pues por ejemplo, grabar, o sea, marcar desde aquí abajo, ¿veis? Este punto de aquí hasta este punto de aquí, para saber tanto la distancia, la subida que voy a tener desde aquí hasta la parte superior de la subida, saber el desnivel y la longitud, ¿vale? Incluso sabremos la extensión total o sea, entre los dos puntos, ¿de acuerdo? En el screencast que tenía del 2010 aproximadamente se hacía de una forma. Ahora desde hace algunas versiones del Compe GPS Land han variado el método. Entonces ahora lo que hay que hacer es análisis de subtrack, ¿de acuerdo? Difiere un poco, por eso actualizo también este screencast y así os es más fácil después si no surgen dudas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos? Primero voy a alejar el zoom de aquí, alejo el zoom, ¿de acuerdo? Voy a centrar más o menos y entonces me voy a ir a este punto de aquí, que es más o menos donde comenzaría la subida. Entonces lo que tenéis que hacer aquí es clic con el botón derecho, nos vamos a la opción de subtrack y situar aquí el inicio del subtrack, ¿vale? Lo hacemos ahí. Y ahora nos vamos a marcar el punto superior, es decir, la finalización de la subida aproximadamente, ¿de acuerdo? Evidentemente, para ser mucho más preciso, pues tendremos que trabajar con un zoom bastante aproximado, ¿vale? Para marcar los puntos exactos, pero bueno, para que tengáis una referencia, ¿de acuerdo? Entonces, clic aquí, con el botón derecho, nos vamos a subtrack y situar aquí el final del subtrack. Marcamos y ya lo tenemos resaltado. Si vamos aquí hacia el mapa, vemos que a pesar de ser todo en color magenta, tenemos resaltada con una línea doble negra, ¿de acuerdo? Esta zona de aquí. Esta zona de aquí es el subtrack que acabamos de seleccionar, es decir, este punto de inicio con el punto de final. Es decir, lo que vamos a analizar ahora va a ser ese tramo.
Como solo nos va a hacer un análisis de ese tramo, pues vamos a saber exactamente todos los datos de ese tramo. Incluso con la velocidad media que le hemos puesto antes al roadbook, pues vamos a saber el tiempo que nos va a llevar, que seamos capaces evidentemente de mantener esa media. Creo recordar que habíamos puesto 10 km por hora, ¿vale? Dependiendo del desnivel y de la inclinación, pues puede ser una velocidad bastante elevada, pero que más o menos nos puede servir para hacer una referencia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos hacer? Me interesa analizar esto, pues clic con el botón derecho, nos vamos a Subtrack y escogemos la opción de análisis de Subtrack. Nos sale una ventana flotante, ¿vale? Y aquí vamos a tener todos los datos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, sabemos el desnivel. Vamos a tener un desnivel máximo de 194 metros, ¿de acuerdo? Vamos a tener una altitud máxima de 203 metros y una altitud mínima de 8 metros. La mínima se va a corresponder siempre, evidentemente, con el punto de inicio y la máxima con el punto de finalización, ¿vale? Vamos a tener un desfase de desnivel de salida-llegada de 194 metros, una ascensión acumulada de 195 metros, ¿de acuerdo? Y vamos a tener una pendiente media, este dato súper importante, del 6,1%, ¿de acuerdo? Y una máxima pendiente de 18,6%. Como veis, la información que nos da es súper precisa, ¿de acuerdo? Entonces con esto, pues mira, pues podríamos marcar al punto del inicio del roadbook, pues un texto, asociarle un texto, ¿vale? A la imagen, en el que pondríamos subida de 3,235 kilómetros con un desnivel medio del 6,1%, ¿de acuerdo? Incluso si supiésemos que íbamos a mantener la velocidad, pues sabríamos el tiempo que nos iba a llevar, ¿vale? En este caso tendríamos una velocidad media de 10 kilómetros justos, ¿vale? Y la duración sería de 19 minutos 19 segundos, ¿de acuerdo? O sea que es una información súper espectacular, ¿vale? Súper completa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo haríamos aquí? Pues me iría al primer punto. El primer punto sería este, ¿de acuerdo? Y marcaría clic con el botón derecho, nuevo, y crear punto de roadbook aquí, ¿de acuerdo? En este caso, subimos para arriba. Tendríamos aquí, lo marcaríamos por ejemplo con un signo, por ejemplo este es la montaña, ¿de acuerdo? Nunca hay otro, que había otro, a ver si lo encuentro por aquí, que es el que suelo utilizar yo habitualmente, que es este, el de la banderita roja, ¿de acuerdo? Después aquí nos iríamos y cogeríamos pues este, por ejemplo, que es el que utilizo yo para indicar las subidas fuertes, ¿vale? Pues aquí lo que tendremos que hacer pues sería marcar el texto que hemos visto antes, ¿de acuerdo? En el análisis de Subtrack. Si queréis volver a recuperar la información, pues Subtrack y análisis de Subtrack, ¿de acuerdo? Y dejamos la ventana esta flotante. Entonces aquí ya en la descripción, bueno, es un bug que no permite tener las dos ventanas a la vez, ¿de acuerdo? Pero bueno, pondríamos inicio de subida. Aquí está, vale, pensé que se me había escapado, vale, no, al ser una ventana flotante, evidentemente, cada vez que pongo como activa la pantalla principal, se oculta, vale, entonces pondríamos pues por ejemplo, inicio de subida, la distancia 3,235, 3,225 al 6,1%, ¿de acuerdo? Así nos quedaría lista la señalización, ¿vale? Los demás puntos de roadbook que podremos incrustar pues serían pues evidentemente ir marcando con cuidado pues subidas pronunciadas, ¿vale? Para saber sobre todo el desnivel y poder lo que es dosificar las fuerzas durante la salida, ¿vale? En este caso era una prueba cicloturista, ¿vale? Entonces, ¿qué nos va a permitir el roadbook? Pues dosificar las fuerzas, saber en todo momento exacto lo que nos vamos a encontrar durante todo el recorrido del roadbook, ¿vale? Y en definitiva hacer un caso súper práctico de esto, ¿de acuerdo? Se me olvidaba que donde están aquí los puntos de roadbook, evidentemente a cada punto de roadbook le podemos asignar el archivo de audio, que era lo que nos quedaba, ¿de acuerdo? Entonces para asignar el archivo de audio, yo como lo hago, ¿vale? Hay varias formas, pero yo como lo hago sería esto, mira. Me voy aquí en la estructura árbol y me voy a propiedades del roadbook, ¿de acuerdo? Entonces aquí en asociaciones
veis que tenemos el giro a la derecha. Giro a la derecha sería este archivo de aquí, que es el archivo PNG. De hecho lo veis transparente lo que es la opción del fondo, ¿de acuerdo? Entonces en el caso de que quiera poner el archivo de audio, lo que tenemos que hacer es generar un segundo fichero, ¿vale? Que sería nuestro archivo WAV, ¿de acuerdo? Entonces lo que hacemos es clic aquí y buscamos el girar a la derecha. Hacemos clic y ya tenemos asociado el archivo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo haríamos ahora para generar el roadbook? Una vez que lo hayamos finalizado, es muy sencillo. Lo único que tenéis que hacer es volver a señalizar otra vez el archivo track. Clic en el botón derecho, archivo. Primero hacemos la opción guardar track, ¿vale? Porque como os comenté al principio, tenemos que tener el archivo original track, más aparte la versión binaria bttrack. Entonces lo que hacemos es guardar track, para que nos guarde todos los cambios que hayamos realizado hasta el momento, ¿de acuerdo? Pero en formato TRK, para poder editarlo. Y la segunda opción, tenemos que hacer clic en el botón derecho, archivo, y escoger la opción guardar track como. Entonces ahora en el menú desplegable lo que tenemos que hacer es escoger el formato y en vez de TRK escogemos el binario, que es BTRK. Bien, este archivo BTRK es realmente el que tenemos que enviar al dispositivo, ¿de acuerdo? Dentro de este fichero, o sea, BTRK, no hay que enviar ni los archivos de audio, ni las imágenes, ni texto, ni nada, ¿de acuerdo? Va siempre incorporado dentro de la estructura, del archivo binario. Es decir, hay mucha gente que tiene el error y que coge y que cambia, o sea, copia, el archivo TRK y después copia las imágenes y todo ahí. No, que va. Dentro del archivo BTRK ya están incorporados tanto el texto como el audio y como las imágenes, ¿de acuerdo? Entonces simplemente tendríamos que hacer clic en guardar. Y en caso de que tuviéramos conectado el dispositivo, yo en este caso no lo tengo, la única opción que tendremos que hacer es enviar el dispositivo, es decir, seleccionar y escoger la opción de enviar a. Y aquí nos aparecería, bueno, en este caso me deja enviarlo por correo electrónico, selecciona una carpeta del disco duro, ¿vale? O el Dropbox, ¿vale? En caso de tener el dispositivo, por ejemplo, mi Anima Plus, pues me aparecería enviar a Anima Plus, ¿de acuerdo? Yo normalmente lo que hago es grabarlo directamente en una carpeta del equipo, como acabo de hacer ahora en la carpeta de ejemplo del Roadbook, y lo que hago es después copiarlo manualmente dentro de mi tarjeta de memoria, porque evidentemente llevo todos los archivos, tanto mapas como Roadbook, siempre los meto en la tarjeta de memoria, y dentro de la carpeta de memoria meterlo dentro de la carpeta TUNAP Data, dentro de la carpeta TUNAP Data a su vez en el subdirectorio NAT Data, y una vez que encendamos el equipo ya lo podemos seleccionar desde ahí, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada más, espero que os haya servido este screencast y que os haya resuelto todas las dudas, ¿de acuerdo? Venga, chao, hasta luego.